Vamos a abrir nuestra Biblia en la profecía de Ezequiel, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube como con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus 4 caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Hasta aquí primeramente. Señor, bendiga su santa palabra. Ezequiel fue un sacerdote que guardaba la ley. También fue profeta. Él profetizó a Israel, y el mensaje de Ezequiel fue de juicio. Ezequiel fue enviado a un pueblo de dura cerviz, y Ezequiel significa fortalecido por Dios. Hijo de Buzi significa despreciado. O sea que el mensaje de Ezequiel y el Dios de Ezequiel también eran despreciados. Fue llevado cautivo a Babilonia, y Ezequiel era casado, y a los 30 años de edad debía ejercer su oficio. Esto era requisito antes. Encontramos esto en el libro de Números, el capítulo 4. Jesús también entró en su ministerio a los 30 años de edad. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías y Daniel. Y Ezequiel y Jeremías representan 2 distintos aspectos de la vida de Jesús. Jeremías representa a Jesús como hombre, como el Hijo del Hombre. Jeremías era apacible, compasivo. Jeremías lamentaba por el pueblo de Israel, por la caída de su pueblo. Y Ezequiel representa la deidad de Jesús. Él fue un hombre fuerte, anunció al pueblo de Israel su pecado, defendió la justicia y el derecho de Dios al mandar juicio sobre su pueblo. En este capítulo encontraron la visión de la gloria de Dios. Dice en este capítulo que los cielos fueron abiertos, y habla de la revelación del Espíritu Santo. Y la mano de Jehová habla del llamamiento y la capacitación para el ministerio. El ministerio de Ezequiel iba a ser difícil entre personas endurecidas, pero lo que le alentó fue la visión de la gloria de Dios. Esto le alentó a Ezequiel. Y vamos a ver algunas cosas de esta visión de la gloria. Dice el versículo 4: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Así vemos, habla de la visión que venía, dice, del norte, o del cielo mismo.
Y habla aquí de un viento tempestuoso. Dice el verso 4, y miré aquí venía del norte, dice, un viento tempestuoso. Este viento tempestuoso habla del Espíritu Santo, el agente ejecutivo del propósito de Dios. Y la gran nube habla de la presencia de Dios, habla de su gloria, como encontramos en el capítulo 40 del libro de Éxodo. Y el fuego y el bronce habla de purificación por medio de juicio. Encontramos aquí los 4 seres vivientes, como encontramos en Apocalipsis 4. En el capítulo 4 de Apocalipsis encontramos también los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes no son ángeles, sino seres humanos redimidos. Hablan de los vencedores totales, los 4 seres vivientes. Podemos leer un poquitito en el capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. El verso 6 del capítulo 4 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. 4 seres vivientes, dice aquí. Como dije, estos 4 seres vivientes habla de los vencedores totales. Ezequiel vio a estos seres vivientes sobre la tierra, y el apóstol Juan vio a estos seres vivientes en el cielo. Entonces, como dije, esto habla de los vencedores totales. No son ángeles. Estos vencedores totales andan en la plenitud de la presencia de Dios. Disfrutan de la plenitud de la gloria de Dios. Estos seres vivientes no corren por escapar del fuego, sino se paran y quedan quietos, permitiendo al fuego purificarlo, se rinden al Señor y muestran las mismas características del Señor Jesucristo, los 4 seres vivientes. Entonces, el propósito de Dios es que en este tiempo que nosotros vivimos aquí sobre la tierra, Dios quiere transformarnos, quiere que nosotros seamos semejantes al Señor Jesucristo. Como dije, estos 4 seres vivientes habla de 4 características del Señor Jesucristo. Tenían, dice, apariencia de hombre. Habla de Jesús, como dije, como hijo de hombre, como encontramos en el capítulo 2 de Filipenses. Allí encontramos la humillación de Jesús. Vamos a volver a nuestro capítulo 1 de Ezequiel, versículo 5 dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. El verso 6 dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. 4 caras y 4 alas. Las alas habla de hacer la voluntad de Dios. También habla de su naturaleza celestial. Sus alas hablan de la rapidez y eficacia en hacer la voluntad de Dios. Y como dije, también habla de su naturaleza celestial. Después dice el verso 7, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Planta de pie de becerro. Esto habla de su andar, como el andar de Jesús. El Señor Jesucristo fue humilde y Él vino a servir. Encontramos nosotros, dice, anduvo haciendo bienes. Y así los vencedores totales son siervos de los demás. Vamos a repetir el verso 7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Bronce habla de que su andar es juzgado por el Espíritu Santo. Sus pies entonces no era de rey ni de león, sino de rendición para el servicio. El verso 8 dice, debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Aquí dice tenían manos de hombre. Esto habla otra vez, la mano de hombre habla de servicio a Dios y al hombre. Entonces los vencedores totales son ricos en buenas obras. Dice también el verso 8, el verso 9, con las alas se juntaban el uno al otro.
Con las alas se juntaban uno al otro. Esto habla de unidad. Estos seres vivientes eran tan unidos que en algún versículo encontramos que Ezequiel habla de ello como si fuera, habla en singular, como si fuese una sola ala, porque eran unidos. Esta unidad produce cuando uno ama la verdad, otro ama la verdad, y esto hay una unidad sin procurar. Aman un mismo Señor, una misma verdad. Entonces de eso habla aquí las alas juntadas. Estos, como dije, estos seres vivientes eran tan unidos. Dice, caminaban derecho. Esto vamos a tocar más adelante. El verso 9 vamos a repetir, dice, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Nosotros encontramos al apóstol Pablo que el apóstol Pablo es uno de los vencedores totales, que él caminó derecho hacia la meta. Dice que el asno montés rodea sin rumbo, sin meta. Tenía, dice, 4 caras. Como dije, estas 4 caras habla de 4 características de Jesús, como visto en los 4 evangelios. Así encontramos en los 4 evangelios. Mateo le presenta al Señor Jesucristo como rey, como león. Marcos le presenta a Jesús como buey, su voluntad para servir. Y Lucas muestra al hombre Jesús. Y Juan el águila y también el Hijo de Dios. Estos vencedores reinan sobre el mundo, sobre todas las circunstancias, reinan sobre el pecado, son fieles. Y vamos a leer más. El versículo 12 dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Así dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, dice, andaban estos 4 seres vivientes. Entonces vemos que ellos son guiados por el Espíritu Santo. Esto habla que son hijos crecidos, guiados por el Espíritu Santo. Estos 4 seres vivientes participan también ellos participan con Cristo en su rechazamiento. Y en el cielo estos 4 seres vivientes son vistos en el trono. Así como dice Pablo en su carta en 2 Timoteo, si sufrimos, reinaremos. Así como también encontramos en Romanos 8:17. Dice, somos herederos y coherederos si es que padecemos juntamente con Cristo en su sufrimiento. Entonces, encontramos también, habla aquí de carbones encendidas, como hachones, dice. Vamos a leer el verso 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Entonces estos hachones encendidos hablan de la purificación por medio de la prueba. Los vencedores totales también son probados, o sea que pasan pruebas, dificultades, tribulaciones, el Señor permite para purificar. Y nosotros debemos aceptar también la prueba cuando Dios permite, para que podamos llegar a ser hachones para otros, para que nosotros podamos mostrar el camino a otros. Vamos a repetir el verso 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Verso 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Entonces, primeramente, la nube de la presencia de Dios trae relámpagos y tempestad de juicio, y después bendiciones. Vamos a leer más el mismo capítulo, el verso 16. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza.
Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, dice. La rueda habla de eternidad, de la eternidad. Entonces, los vencedores totales tienen vida eterna, la vida de Jesús dentro. Nosotros tenemos la vida de Jesús dentro de nosotros. La rueda también habla de fuerza. En la antigüedad, la fuerza de un ejército era medida por la cantidad de carros que tenían. Y aquí habla también del color del crisólito, del color del oro puro. Esto habla de la vida de Jesús. Se ve en los vencedores totales, una vida transparente, en armonía con la justicia divina. Después, versículo donde habla de los ojos. Vamos a leer un poco para no leer todo. El verso 18, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Llenos de ojos. Esto habla de sabiduría, de discernimiento espiritual. Nosotros por eso necesitamos siempre leer, escuchar constantemente la palabra de Dios para que podamos estar llenos de sabiduría y de discernimiento espiritual. Los vencedores totales entienden los propósitos de Dios y siguen la dirección del Espíritu Santo. Así encontramos estos seres vivientes tienen hermosas características. Y vamos a tocar más algunas de estas características de estos 4 seres vivientes. Un poquitito más vamos a repetir algunos de estos versículos. La primera característica que vamos a mirar más es el verso 9. Vamos a repetir el verso 9 del capítulo 1 de Ezequiel. Dice, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Caminaba derecho, dice. El verso 12 dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Caminaba derecho. Esto quiere decir que no camina jorobado. No son caminos torcidos. Como dice en Proverbios, vamos a leer en el capítulo 2 de Proverbios. Capítulo 2 de Proverbios, versos 13 y 15. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. El verso 15 dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea que algunos andan por caminos así equivocados, torcidos, pero por eso nosotros escuchamos la palabra de Dios, para que podamos andar en camino derecho. Y como dijimos, el apóstol Pablo caminó derecho hacia la meta. Entonces, esto quiere decir que debemos caminar en rectitud, sin desviarnos. Y dice caminaba derecho y hacia adelante. Otra característica más. Siempre avanzando, no deteniéndose. Siempre caminando hacia adelante, cumpliendo con los propósitos de Dios. Nosotros encontramos a Josué y los hijos de Israel cuando... Vamos a leer en el capítulo 6 de Josué, el verso 5 y 20 del capítulo 6 de Josué. Verso 5 de Josué dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. También el verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hacia adelante, avanzando siempre. Vamos a leer en el capítulo 6 de Hebreos, el verso 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos estáticos. No quiere que estemos así detenidos, paralizados, sino tenemos que caminar hacia adelante. Entonces tenemos que ir avanzando constantemente hacia adelante. Y después otra característica dice hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Esto ya tocamos, vamos a repetir, en el capítulo 1 de Ezequiel, el verso 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Nosotros encontramos que el apóstol Pablo, por ejemplo, él fue guiado continuamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no vaya a tal parte, no vaya a tal parte. Pasa a Macedonia, dice, vieron una visión, un varón macedonio, dice, le llamaba. Y fue a Macedonia. Así encontramos en el capítulo 16 de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos, el verso 14. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces ellos caminaron hacia adelante, guiados por el Espíritu Santo. Estos son hijos, no hijitos. Los creyentes que van creciendo, entonces aprenden a ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Otra característica dice, no se volvían. No regresaban, no se volvían atrás. Esto es algo importante, ¿verdad? De no volver atrás. Esto nos hace acordar en el capítulo 30 de Proverbios. Hay algunos animales, dice, de hermoso andar, que no vuelve atrás por nada. Vamos a leer en el capítulo 30 de Proverbios. Proverbios capítulo 30, desde el verso 29. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada, el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, el rey a quien nadie resiste. Hermoso andar, este andar agrada al Señor, cuando el creyente no vuelve atrás. Puede aparecer luchas, dificultades, pero no vuelve atrás. Y dice primero, el rey a quien nadie resiste, el león, el ceñido del lomo, el macho cabrío. El macho cabrío sabemos nosotros que es corajudo, sube la montaña, salta. Entonces los creyentes, los vencedores totales, no vuelve atrás por nada. Y va adelante, no se volvían. Entonces, como dije, Dios no quiere que nosotros quedemos así detenidos. No debemos regresar, sino, así como dice Jesús también, aquel que poniendo, dice, su mano en el arado, mira hacia atrás. El que mira hacia atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. Así que entonces, hermano, como dije, encontramos muy lindas características de estos 4 seres vivientes. Como dije, esto habla de los vencedores totales. Y esto nos anima a meditar, leer acerca de estos vencedores totales que están asociados con el trono de Dios. Y como leímos, dice, ellos tienen lleno de ojo. Como dije, esto habla de sabiduría, de discernimiento espiritual. Vamos a volver a repetir un poco en el capítulo 1. El versículo 18 dice, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojo alrededor en las 4. Aquí encontramos acerca del aro. Esto no es claro en dónde están los ojos. El arco puede hablar también de ceja, como también de arco de la rueda. Y dice también, vamos a repetir el versículo 18 en adelante, dice,
Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Vamos a continuar. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaba de la tierra la rueda, se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Aquí encontramos, dice, a manera de cristal maravilloso. El cristal habla de pureza, también habla de transparencia. En Apocalipsis encontramos nosotros acerca de un mar de vidrio. Y el mar de vidrio habla del nuevo nacimiento. Y también habla de la limpieza diaria por la palabra. La limpieza diaria por la palabra. Nosotros, como siempre decimos, vamos a leer el capítulo 13 de Juan. Juan capítulo 13, verso 8 al 10. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que está lavado o el que es renacido no necesita sino lavarse los pies. Está todo limpio o todo casi ustedes son renacidos, aunque no todo. Hablando de Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba entre ellos y no era renacido. Pero los renacidos entonces necesitan lavarse las manos y los pies. Como siempre yo tomo el ejemplo dice que antes había un baño público. Vamos a suponer que en la ciudad de Capiatá hay un baño público. Y nosotros nos vamos de acá en la ciudad de Capiatá a bañarnos en ese baño público. Pero de venida nos ensuciamos nuestros pies. Y al llegar a la casa, uno dice tenía un siervo. Y al llegar a la casa su siervo le lavaba los pies. Porque ensució sus pies por el camino. Nosotros por el simple hecho de andar en este mundo nos contaminamos. Como yo siempre digo, nosotros salimos por ahí y de repente escuchamos una música mundana. No sé si a usted nunca le pasó, a mí hace mucho me pasó así. Escuché una música mundana y que después quise repetir, ¿verdad? Se nos pega algo, ¿verdad? Entonces necesitamos leer, escuchar la palabra. Y la palabra es la que nos limpia. Nos contaminamos y a veces uno hace al propósito, ¿verdad? Escucha música mundana al propósito también. Entonces, hermano, nosotros por el simple hecho de andar en este mundo nos contaminamos y necesitamos limpiarnos. Y la lectura de la palabra nos limpia. Limpia nuestra mente de toda contaminación. Vamos a leer el capítulo 10 de Hebreos, desde el verso 22. Hebreos 10, desde el verso 22. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ve que aquel día se acerca. Entonces, ahora yo estoy leyendo la palabra, estoy ocupando el lugar de siervo. La palabra nos lava, nos limpia. Entonces, el sonido de las alas, dice, de los vencedores totales. Vamos a repetir en el capítulo 1 de la profecía de Ezequiel, los versos 23 y 24. Dice,
Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Aquí dice como el ruido de muchedumbre, dice el sonido de las alas. Así entonces, el sonido de las alas, esto habla que los vencedores totales son representantes de Dios. Tienen la misma autoridad de Dios. Así como un embajador, por ejemplo, está en un país, representa a su país, a su presidente. Y nosotros también, así dice la palabra, los vencedores totales son como embajador, o sea que son enviados como embajadores aquí sobre la tierra. Y después habla más del trono de piedra de zafiro. Habla del reino celestial de Jesús. Así todo este capítulo habla de eso, de la gloria de Dios. El versículo 26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Así encontramos entonces, esto habla del trono de Dios y habla de los vencedores totales que están asociados con el trono de Dios, que van a reinar con Cristo, y ahí mismo al lado del Señor va a reinar los vencedores totales. Así que meditando, viendo esto, nos anima que nosotros podamos también permitir que el Señor vaya transformándonos y que podamos tener la característica de los vencedores totales. Podamos ser más semejantes al Señor Jesucristo cada día. Que el Señor bendiga su santa palabra.